A ver si alguien... Bueno, entonces vamos a retomar el tema de transformadas de Fourier, donde lo dejamos en la clase anterior. Y entonces voy a compartirles mi pantalla. Voy a compartirles mi pantalla. Regálame un instante. Voy a cerrar acá. Les pido el favor de que... A ver, permítanme un instante. Sí. Esto lo podemos ver. A ver. Me confirman si están viendo mi pantalla. A ver, vamos acá. Sí, profe, ahí se ve. Sí, señor. ¿Están viendo el documento? No, profe, documento, ahora sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, entonces en la clase pasada llegamos a la definición finalmente de la transformada de Fourier y les recordaba que precisamente la definición de la transformada de Fourier parte del hecho de que uno puede representar una función f de x a través de esta integral del continuo, donde los coeficientes, estas funciones f mayúscula de k, corresponden a lo que antes teníamos en una serie, y el 1 sobre raíz de 2pi por e a la i kx corresponde a la base que estamos utilizando para hacer esa expansión. Entonces, hicimos el proceso de despejar estos coeficientes a partir del uso de las relaciones de ortonormalidad de la base, y entonces encontramos que efectivamente esos coeficientes pueden ser expresados como 1 sobre raíz de 2pi, la integral de menos infinito a infinito de la función f de x por e a la menos i kx de x. Y entonces quería mostrarles un ejemplito sencillo. Aquí tenemos una función f de x, por ejemplo, definida como e a la menos x para x que sean mayores que 0 y 0 si x es menor que 0. Claramente, dense cuenta que esta función es una función de cuadrado integrable, porque cuando voy a atender x a más infinito o a menos infinito, la función tiende a 0. Por lo tanto, su integral está perfectamente bien definida, es una integral convergente. Entonces puedo preguntarme por cuáles son los coeficientes de la expansión en la base de ondas planas, en la base de exponenciales, y entonces dense cuenta que yo puedo calcular explícitamente esa integral. Entonces, ¿qué son los coeficientes fk? Son 1 sobre raíz de 2pi, la integral de menos infinito a infinito de la función f de x por e a la menos i kx de x. Como la función está definida como 0 para valores de x menor que 0, entonces eso quiere decir que la integral de menos infinito a 0 va a ser 0 y solamente nos queda la contribución de la integral con límite inferior 0 y límite superior infinito de la función que es e a la menos x por e a la menos i kx de x. Esta es la integral que debo evaluar para calcular la transformada de Fourier. Entonces, como son exponenciales, pues pongo la misma base, sumo los exponentes, saco como factor común el signo menos, y entonces ahora lo que debo hacer es integrar una exponencial. Integrar una exponencial es la misma exponencial dividido el coeficiente que acompaña a la x en el exponente. Y obviamente eso estará evaluado entre 0 e infinito. Dense cuenta que si yo evalúo la exponencial, lo único que depende de x acá es el exponente. Entonces, cuando yo evalúo a x en infinito, dense cuenta que hay una parte real que es como e a la menos x y una parte oscilatoria que es como e a la i kx.
Cuando yo evalúo esto, claramente la parte real tiende a 0 y al tender la parte real a 0, pues todo se va a 0. Entonces quiere decir que cuando evalúe el límite superior, esta expresión irá a 0, menos la evaluación en el límite inferior, que es e a la 0, que es 1, sobre menos 1 más ik. Como tengo dos menos, entonces me da un signo más, y tengo 1 dividido sobre 1 más ik. Esto va multiplicado por la constante 1 sobre raíz de 2pi. Entonces, la transformada de Fourier de la función dada f de x igual a e a la menos x si x es mayor que 0 y 0 si x es menor que 0 es precisamente 1 sobre raíz de 2pi por 1 sobre 1 más i veces k. ¿Qué quiere decir este resultado? Este resultado quiere decir que estos son los coeficientes que en general van a expandir a esta función cuando utilizo la base de e a la ikx sobre la raíz de 2pi. Entonces, dense cuenta que en nuestra notación, nuestra transformada de Fourier, que es 1 sobre raíz de 2pi integral de menos infinito a infinito de f de x por e a la menos ikx de x, ha sido evaluada tomando precisamente la integración de la función en el dominio donde no es 0 la función. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok. Vale, entonces continuamos. Sí, dígame. Pregunta. Hola. Hola, profe. Este resultado que obtuvimos sería como, digamos, el mapeo de la función Euler a la menos x en su variable conjugada. ¿Cómo así? Estos son los coeficientes. Sería el... Imagínate que K fuera N, ¿cierto? Entonces estos son los coeficientes o lo que equivale a los coeficientes a sub N que teníamos en la serie normal, ¿cierto? Acuérdate Sí, señor. que aquí el dominio va de menos infinito a infinito. Quiere decir que pues estos coeficientes van a estar expandiendo en esta base donde K va de menos infinito a infinito en general. Entonces, estos coeficientes son los coeficientes que pesan a cada una de las contribuciones de la base que tienes, que es esta, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de la variable conjugada y cuando hablábamos de un mapeo, entonces, ¿a qué nos referíamos? Entonces, nos referimos a esto. La función original depende de la variable x. Entonces, la transformada de Fourier ya no es una función en la variable x, sino en la variable k. Entonces, eso quiere decir que nuestras funciones f de x son la representación en el espacio de las x de f. Pero si yo quiero la representación de f en el espacio conjugado, o sea, en el espacio de las k, entonces obtengo que es esta la función. Vale. Y podemos saber el dominio de K, digamos, o sea, ¿el dominio de X afecta en el dominio de K? No, estábamos diciendo ¿No? que las variables están definidas de menos infinito a infinito en la transformada. Vale, profe. Listo. Gracias. Con gusto. Ok. Profe, yo Diga. tengo una preguntita, Dime. pero es más arribita, justo antes de definir la transformada de Fourier. Con todo gusto. Ay, profe, ahí, ¿dónde va? Más abajito, donde termina la página. Aquí. Sí, no entiendo cómo pasó, no recuerdo cómo pasó del penúltimo renglón a ya f de k'. ¿De este aquí o aquí? Sí, señor. De este renglón. Sí, señor. Ok. Entonces, date cuenta que lo que hicimos fue usar la condición de ortonormalidad. Entonces, la línea que tengo es esta, la de origen,
que es cómo está definido f de x en términos de la base de e a la i kx sobre raíz de 2pi, ¿correcto? Entonces, dijimos que para usar la relación de ortonormalidad, lo mismo que hacíamos en el caso de las series, multiplico por otro elemento de la base, que está normalizado, o sea, e a la i k prima x sobre raíz de 2pi. Tengo que multiplicarlo como en el caso de las series lo hacía para n y m, por ejemplo, aquí lo voy a llamar k prima. Entonces multiplico por e a la menos i k prima a este lado y e a la menos i k prima a este lado. Y recordamos que tiene que ser con signo contrario a este, porque la relación de ortonormalidad, cuando la variable es compleja, cuando la base es compleja, se hace a través de la función conjugada, ¿correcto? Entonces, lo que hago es multiplicar por e a la menos i k prima x a ambos lados, aquí está también, integro entre menos infinito e infinito del diferencial de x, ¿correcto? Y entonces, claramente, como estaba integrando antes en k y ahora estoy integrando en x, pues tengo una doble integral. Y entonces me doy cuenta que precisamente esa definición que tengo ahí es la definición precisamente de la delta de Dirac en K y en K', precisamente cuando estoy integrando en X. Entonces, esa delta de K, K', lo que hace es evaluarme la función en K', acuérdense que la relación de ortogonalidad de las exponenciales, si no las coloco normalizadas, es 2pi por la delta de k menos k'. Y entonces este 2pi lo saco de acá, me queda 2pi dividido raíz de 2pi, o sea, un raíz de 2pi arriba, que lo voy a pasar al otro lado a dividir. Y entonces me queda la función f de k evaluado en k', porque esa es la propiedad que tiene la delta. Y entonces aquí estoy diciendo que f de k' es igual a 1 sobre raíz de 2pi por la integral de menos infinito a infinito de f de x por e a la menos i k' x de x, ¿correcto? Que era lo que tenía a este lado. ¿Vale? Sí, señor. Ahí también está lo que había dicho de variable conjugada. No recuerdo. No, acuérdense que cuando decimos variable conjugada en la transformada de Fourier es si estamos en el espacio de las X o en el espacio de las K, ¿correcto? Eso es a lo que nos referimos aquí con variable conjugada. Entonces, si yo tengo la función f de x definida de esta manera, quiere decir que estoy expresando la función f de x en el espacio de las X. Yo puedo buscar cuál es la representación de esta función en el espacio conjugado, que es en el espacio de la variable k. Obviamente la función cambia, ya no es la misma función. Entonces, eso fue lo que encontramos acá. ¿Cómo es la representación de esa función f minúscula, que aquí la llamamos f mayúscula, en el espacio de las k? Acuérdense que k aquí es una variable muda. Entonces yo la puedo llamar k' o la puedo llamar k ya en esta línea. Por eso decimos que f de k es 1 sobre raíz de 2pi integral de menos infinito a infinito, lo mismo que tengo aquí, de f de x e a la menos i kx de x. ¿Correcto? Entonces, en resumidas cuentas, cuando a uno le entreguen la función f de x y le pidan calcular la transformada de Fourier, le están diciendo que calcule esta integral. Eso es todo lo que tiene que hacer. Poner aquí la función f de x y expresar el resultado de esa integral en términos de k, que fue lo que acabamos de hacer en nuestro ejercicio. Nos dieron una función f de x, yo cojo esa función, la meto en la definición de la transformada, hago la integral y el resultado finalmente es una función que depende de k. Ya no puede aparecer x, porque x fue evaluado en los límites de integración. ¿Ok? ¿Más preguntas? Profe, ¿me escucha bien, profe? Es que no sé. Te oigo perfecto. Dime.
Profe, es que no entiendo, digamos, cuando, digamos, hablamos de espacio de las K o espacio de las X, digamos, ¿ese espacio es un espacio vectorial o bueno, o como, digamos, un No, espacio de Hilbert o no, no sé? ese es un espacio de variables, ¿cierto? Entonces, aquí tú tienes el espacio de las X y fíjate que lo que hace la transformada de Fourier es que si integras en X, mira que depende de un diferencial de X, obviamente el resultado de la integral va a quedar en función de ¿quién? ¿De K o no? Porque la única variable que tienes en esta integral es X. Esa es la variable de integración. K es una constante. Entonces, claramente, cuando uno hace la integral, el resultado de la integral es otra función que va a depender ¿de quién? De esa K. Entonces, a eso es a lo que llamamos el espacio conjugado, el espacio de variables conjugadas. Entonces, si yo tengo una función que originalmente dependía de X, yo puedo preguntarme por cuál es su representación en el espacio de las Ks y es básicamente hacer este proceso de integración. Ya habíamos mencionado en una clase pasada que esto tiene mucho sentido físico. Si yo, por ejemplo, veo una señal en el tiempo, de esas del laboratorio, cualquiera, por ejemplo, un resorte que vibra, ¿cierto? Un resorte cuya masa va y viene, entonces yo puedo medir la posición de la masa en el tiempo. Eso me da una señal en el tiempo, una función en el tiempo. Pero si yo quiero ver qué frecuencias, la frecuencia es la variable conjugada del tiempo, si yo quiero ver qué frecuencias están involucradas, entonces hago una transformada de Fourier de ese problema y eso me da automáticamente las frecuencias con las que oscila el resorte. Si yo estoy, por ejemplo, en el espacio, en la posición, ya habíamos dicho que la variable conjugada es el momento, son las Ks. Y las Ks me representan qué momentum, qué velocidad tiene el problema, ¿cierto? Recuerden que el momentum se relaciona con la velocidad a través de masa por velocidad lineal. O sea que en principio yo puedo mirar el problema o en el espacio de las posiciones o lo puedo mirar en el espacio de los momentos. Si es en el tiempo, entonces puedo mirar el problema en el tiempo, su evolución en el tiempo, o puedo mirarlo en su espacio conjugado, que es las frecuencias. Entonces, a eso es a lo que hacemos referencia aquí. Cuando decimos que el problema original estaba en X, las funciones dependen de la variable X, y me voy a pasar a su espacio conjugado, que es el espacio de las Ks, pues es obtener la representación de esa función en el espacio de las Ks. En términos de las series, acuérdense, estos son los coeficientes que expanden a la función. Voy a volverlo a decir aquí arriba, como lo tenemos. Los FK, acuérdense que era una serie, era una sumatoria, que aquí el papel de la sumatoria lo juega la integral, de unos coeficientes que dependían de n. Aquí acuérdense que K es el que hace el papel de n, entonces estos son los coeficientes de la serie, por los elementos de la base que allá eran funciones trigonométricas y aquí son funciones exponenciales normalizadas. O sea que realmente este problema lo que me está diciendo es que en el continuo yo estoy haciendo una expansión de una función que se llama f de x a través de unos coeficientes por e a la i kx, que es la base. Acuérdense que en el caso trigonométrico estos exponentes representaban a las funciones seno de n pi x sobre L, coseno de n pi x sobre L. O sea que estos k's, hablar de estos k's es como hablar de los números naturales n, y estos f's es como hablar de los coeficientes de la serie. Entonces realmente no estamos haciendo nada extraño. Simplemente antes cogíamos una función periódica f de x y la expandíamos en serie. Aquí es igual, tenemos una función f de x y la estamos expresando en el continuo, y expresarla en el continuo es sumar la integral unos coeficientes por los elementos de la base.
sea, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y nos tenemos que acostumbrar a ese lenguaje. Entonces, siempre tenemos que, cuando vamos a utilizar una transformada de Fourier o su inversa, tenemos que saber de qué espacio a qué espacio va. Si yo tengo la posición para representar a la función, entonces digo que esa es la transformada inversa de Fourier. Y si lo que quiero es encontrar los coeficientes de expansión, es decir, la representación de la función f en el espacio de las Ks, entonces lo que tengo es la transformada de Fourier. ¿Ok? Bien, entonces, en lo que sigue les quiero dejar estos ejercicios. Van a tomar estas funciones f de x, son 4 funciones que les doy, y van ustedes a encontrar la transformada de Fourier para cada caso de esas funciones. Y se van a dar cuenta de cómo calcular cada integral en cada uno de los casos que está propuesto allí. Bien, vamos a estudiar ahora algunas propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, como la transformada de Fourier está definida a través de una integral, y ustedes saben que el operador de integración es un operador lineal, entonces la transformada de Fourier va a ser lineal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la función f, que depende de la variable x, yo la puedo representar como una combinación lineal de dos funciones que dependen de x con coeficientes alfa y beta, entonces vamos a probar que la transformada de Fourier de esa función f de x, o sea, la representación de f en el espacio de las Ks, se puede representar como el coeficiente alfa por la transformada de la g minúscula, que es la g mayúscula, más el coeficiente beta por la transformada de Fourier de la h minúscula, que es la h mayúscula. Entonces, en ese sentido, vamos a introducir nuevamente f de x con la forma que tiene dentro de la integral, y entonces dense cuenta que escribo 1 sobre raíz de 2pi, integral de menos infinito a infinito, de alfa por g minúscula de x más beta por h de x, por e a la menos ikx de x, y esa será la definición precisamente de f de k mayúscula. Y entonces dense cuenta que si yo saco la constante, entro la integral a cada uno de los elementos de la suma y saco a beta, pues lo que obtengo es lo que está escrito en esta línea. Y si me doy cuenta, cada una de las llaves que quedó en esa línea corresponde a la transformada de Fourier de cada una de las funciones g y h. Entonces, claramente, puedo escribir esto de la forma alfa veces la transformada de g minúscula, que es g mayúscula de k, más beta veces la transformada de h minúscula, que es h mayúscula de k. Entonces, hemos demostrado que si la función f de x yo la puedo escribir como una combinación lineal de g minúscula de x y h minúscula de x, entonces la transformada de Fourier corresponderá a alfa veces la transformada de Fourier de g minúscula, que es g mayúscula, más beta veces la transformada de Fourier de h minúscula, que es h mayúscula de k. De esta manera, entonces, hemos demostrado que efectivamente la transformada de Fourier es lineal, ¿vale? ¿Preguntas? No hay preguntas. Sí, Profe, dígame. profe, buenas no tardes. tengo una pregunta en el... Sí, dígame. Bueno, dale, Jonathan. Gracias. Profe, una pregunta. Cuando nosotros tenemos la transformada de Fourier y la integral diverge, ¿decimos que la transformada no existe? Claro. Sí, acuérdate que para que diverja la transformada de Fourier es porque la función que estás considerando no es una función bien comportada.
Acuérdate que estas transformadas exigen que las funciones involucradas no tengan divergencias más allá de discontinuidades a tramos con límites laterales bien comportados. Entonces, si tú tienes una singularidad fundamental, eso no te va a dar una integral convergente. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Te anticipo, cuando uno estudia la variable compleja, habrá casos donde uno estudia regularizaciones de las integrales, que son otras cosas, ¿cierto? Que es, a pesar de que la integral diverge, hay cierta información en esa divergencia que tú puedes sacar. Pero el hecho de que la integral diverja, eso no lo puedes resolver. O sea, si la integral diverge, diverge. Ok, ¿más preguntas? Profe, mi pregunta era de cómo uno sabe cuál es la variable conjugada de otra, por ejemplo, del momento de la posición, o uno cómo averiguaría nuevas variables conjugadas. Siempre la variable conjugada es una variable que se expresa en unidades inversas al espacio original. Entonces, esa es la manera con la que tú reconoces la variable conjugada, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de X, las unidades naturales de K son 1 sobre las unidades de longitud, ¿no? Entonces, de esa manera identificas cuál es la variable conjugada. Lo mismo pasa con omega y con t. O sea, las unidades de t son unidades de tiempo y las unidades de omega son unidades de frecuencia. Entonces, esa es una manera de uno identificar en el problema, ¿cierto?, cuál es su variable conjugada. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo, me genera duda es porque cuando hablamos del número de onda, usted le dice momento. Por una razón que es mecánico cuántica. Es porque si tú utilizas h barra igual a 1, entonces k es el mismo momento. Entonces, si utilizas el sistema de unidades adecuadas, k y p es la misma cosa. Ah, vale, profe, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Más preguntas? Vale, continuamos entonces. Entonces, una segunda propiedad que tiene la transformada de Fourier cuando está definida, por ejemplo, para el tiempo, es la siguiente. Yo puedo mirar cuál es el efecto de de un corrimiento en el tiempo. Entonces, miren, voy a denotar la transformada de Fourier en muchas ocasiones como una f grande, y esta es la función a la que quiero hacerle la transformada. Va a ser una función g, pero la g no depende de t, sino de t menos una constante. Entonces voy a hacer la transformada de Fourier de esto. Entonces meto, digamos, aquí olvidé colocar la constante de normalización, pero igual, digamos que va un 1 sobre raíz de 2pi. Lo importante aquí es que la función que tengo la meto acá dentro de la integral por e a la menos i omega t de t. Y entonces observen que finalmente tengo que evaluar esta integral. Entonces esta integral lo que me hace es, lo que me sugiere hacer es tomar un cambio de variable. Entonces voy a llamar u como t menos a. Y entonces esto me quedaría la integral de la transformada de Fourier de g de t menos a sería la integral de menos infinito a infinito de g de u por e a la menos i omega, y como u es t menos a, entonces t será u más a, y entonces ese t lo he sustituido aquí y integro en u. Entonces dense cuenta que yo puedo acá mismo
desbaratar este exponente. Entonces lo que me queda es e a la menos i omega u, que sería la cantidad que queda en el exponencial dentro, y fuera me queda, puedo sacarlo de la integral porque no depende de u, e a la menos i omega a. Entonces, la cantidad que tengo acá adentro es precisamente la transformada de Fourier de la función g minúscula, y lo que tengo afuera es el efecto del corrimiento. Entonces, yo puedo calcular la transformada de una función corrida como una fase, es decir, un factor de esta forma, multiplicado por la transformada de Fourier de la función g de t, que es g mayúscula de omega. Dense cuenta que aquí la variable conjugada del tiempo es precisamente la frecuencia. Entonces, el efecto que tiene tomar la transformada de Fourier de una función g minúscula de t menos a es precisamente sacar un exponencial de e a la menos i omega a multiplicado por la transformada de Fourier de la función g minúscula, que la escribo como g mayúscula de omega. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, tengo una duda rápida. Sí. Es que veo que, bueno, de hecho usted ya lo había dicho antes, pero la transformada de Laplace es la forma real de la de Fourier, ¿no? Sí. Bueno, veo que comparten propiedades y me Sí. surge la duda de si la de Laplace también surge de una base ortogonal y cuál sería esa base, o sea, qué funciones representa. No, la de Laplace no viene de una base ortogonal. O sea, porque si tú te das cuenta, la transformada de Laplace depende de funciones exponenciales y funciones polinómicas que no son expresables como directamente como una base, por lo menos de este tipo que estamos hablando. Bueno, profe. Puede que en algún escenario uno pueda definir alguna base que represente esa transformada, pero realmente el tránsito entre la transformada de Laplace y la de Fourier no es tan directo, porque la transformada de Laplace está definida de 0 a infinito, ¿no? En el argumento. Entonces, cuando uno va a hacer la extensión, tiene que ser cuidadoso, primero porque la variable allá es real y si uno la quiere llevar al espacio complejo, entonces tiene que manejar con cuidado los efectos que tiene sobre la transformación. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Vale, con gusto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Acá. Vale. Si no es así, entonces seguimos. Hay otra propiedad que se llama la propiedad de escalamiento de la transformada de Fourier, que nos dice lo siguiente. Si yo quiero hacer la transformada de Fourier de la función g, que no depende solamente de t, sino de una constante multiplicada por t, entonces el efecto de esa constante multiplicando a t en la transformada es sacar la transformada de la función g minúscula, que es g mayúscula, queda evaluada en el argumento omega sobre c. Acuérdense que esta transformada depende de la variable conjugada, que en este caso del tiempo es la frecuencia, sobre c, y todo esto dividido entre el módulo de c. Entonces, para realizar la prueba de ese caso, hacemos algo parecido a lo que hicimos en el caso anterior. Entonces, voy a presuponer inicialmente que c es mayor que 0, lo podría hacer para c menor que 0. Entonces, obviamente, si coloco la función g de ct al interior de la transformada y hago un cambio de variable u por ct, entonces claramente donde esté t lo voy a sustituir por u sobre c y el diferencial de u pues va a ser c veces de t. Entonces con estos dos elementos reescribo nuevamente la integral que tenía antes y entonces tengo que la transformada de Fourier de g minúscula de ct es igual a 1 sobre raíz de 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de g de u por e a la menos i omega u sobre c, que es t, y el
de t lo voy a escribir como du sobre c. Entonces, hecho eso, puedo sacar el c de la integral y darme cuenta que efectivamente 1 sobre raíz de 2pi por la integral de menos infinito a infinito de g de u por e a la menos i omega u sobre c por el diferencial de u es lo que corresponde a la transformada de Fourier de la función g minúscula evaluada en omega sobre c, y todo está dividido por c. Como c es positivo, entonces hemos encontrado la expresión original evaluada cuando c es positivo. Ahora miremos el caso cuando c es negativo. Entonces, cuando c es negativo, entonces lo que tenemos es que nuestra integral es una integral que la vamos a reescribir como 1 sobre raíz de 2pi. Ahora nuestro cambio de variable invertirá el signo de los límites de integración, y entonces tengo que esto es g de u e a la menos i omega u sobre c de u sobre c. Y entonces ese cambio de signos en los límites de integración lo puedo retornar al orden común de los límites de integración de menos infinito a infinito, pero debo sacarle un menos a la integral. Y entonces aquí tengo nuevamente mi transformada de Fourier, g mayúscula de omega sobre c, y abajo voy a dividir por menos c, pero como c es negativo, entonces quiere decir que el módulo de c, o sea, un número positivo, es el que me va a definir la transformada. Entonces, analizando los dos casos posibles para c, pues he encontrado que la transformada de Fourier de g de c por t es evidentemente la transformada de Fourier de la g minúscula, que es la g mayúscula, evaluada en omega sobre c y dividido el módulo de c. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Profe, ¿podría por favor aclarar la razón por la cual se toma el módulo de C? O sea, sale menos C, pero ¿cuál es la razón por la que se toma el módulo? Porque usted acabó de demostrar en la primera parte que si C es mayor que 0, ¿cierto? Le dio G mayúscula de omega sobre C dividido C, que es positivo, ¿correcto? Sí, señor. Y en el segundo caso, cuando C es menor que 0, lo que le queda abajo es menos C, que también es positivo. Entonces, en los dos casos te dio positivo, o sea, es el módulo del valor de C. ¿Correcto? Profe, gracias. ¿Sí? ¿Correcto o no? ¿Sí se entendió? Si yo tengo que el primer valor es 5, él es positivo, el módulo de 5 es 5. Y si tengo menos 5, pero tengo que ponerle un menos adicional, eso me da 5 positivo. O sea que finalmente lo que va en el denominador es el módulo de ese número. ¿Correcto? Gracias, profe. Con gusto. Bien. Sí, dime. Profe, qué pena. Profe, que tengo Sí. una duda cuando se cambiaron los límites de la integral. Sí, dígame, ¿por qué? No entiendo por qué cambió los límites en cuando C era menor a 0. Y la transformación es U igual a C por T, ¿cierto? Si C es negativo, entonces quiere decir que cuando T vaya a infinito, U va a menos infinito, ¿o no? Sí, señor. Sí. Correcto. Es un cambio de variable muy sencillo. ¿Vale? Sí, señor. Ok. Bien, seguimos. Entonces, en la propiedad de la derivada temporal, y quiero que le pongan mucho cuidado a esta propiedad, porque es una propiedad que van a utilizar mucho. Entonces, miren qué bonita esta propiedad. Si le tomo la transformada de Fourier a la derivada temporal de una función que depende del tiempo, el resultado es I veces la frecuencia
por la transformada de Fourier de la función g, que es la g mayúscula de omega. Por favor, reflexionemos un poco esta expresión. Esta es una expresión muy poderosa, no se les olvide. ¿Por qué razón? Porque me está permitiendo cambiar un operador diferencial en el tiempo por una expresión algebraica. Miren que la expresión que tengo a la derecha no depende de operadores de derivada. Y eso es muy poderoso. Las transformadas de Fourier nos permiten convertir problemas diferenciales en problemas algebraicos. Esa es una propiedad realmente interesante. Obviamente, en el escenario de que la función g de t sea una función de cuadrado integrable. Entonces, ojo pues, esta propiedad no quiero que la olviden, porque la vamos a utilizar muchísimo. La transformada de Fourier de la derivada temporal de una función que depende del tiempo es igual a i veces la frecuencia por la transformada de Fourier de esa función en la variable omega. Entonces, quiero irles avanzando para dónde va esta discusión. Esta discusión va en la siguiente dirección. Si yo tengo un problema que resolver en el tiempo, me lo puedo pasar a la frecuencia y entonces voy a tener la facilidad de que lo que allá en el tiempo son derivadas, en el espacio de las frecuencias van a ser cantidades algebraicas. Entonces es mucho más fácil resolver el problema aquí y luego a través de la transformada inversa de Fourier recuperar la solución en el tiempo, es decir, recuperar a g de t. Espero que eso no se les olvide jamás. Es muy importante. La transformada de Fourier nos sirve para hacer ese tránsito. Entonces vamos a probar efectivamente esta relación que tenemos aquí. Y entonces para eso, pues vamos a meter nuestra función al interior de nuestra integral. Y entonces nos queda 1 sobre raíz de 2pi integral de menos infinito a infinito de la derivada en el tiempo de g minúscula de t por e a la menos i omega t de t. Esa es nuestra definición de la transformada de Fourier. Y ahora voy a hacer un cambio de variable para integrar por partes. Entonces voy a llamar a u e a la menos i omega t, a db lo voy a llamar la derivada en el tiempo por dt, de tal manera que si derivo u me queda menos i omega e a la menos i omega t de t, y si integro en v, pues voy a tener g de t. De esa manera, entonces lo que tengo es que la transformada de Fourier es v por u, que es este producto, menos la integral de v por du, o sea, g de t por menos i omega e a la menos i omega t de t. Dense cuenta que como g de t es de cuadrado integrable, esta función en los límites en menos infinito a infinito vale 0, y entonces lo que me queda aquí es precisamente menos por menos me da más, el i omega sale de la integral, y lo que me queda dentro de la integral es la transformada de Fourier de g de t, es decir, g mayúscula de omega. Entonces hemos probado que la transformada de Fourier de la derivada de la función g minúscula de t es igual a i veces g, i veces omega por g mayúscula de omega. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Una inquietud? Hemos utilizado la integración por partes como siempre lo hemos hecho y hemos demostrado esta propiedad, que es muy interesante. Ok, la siguiente... Profe, eso se podría
¿Sí? Eso se podría hacer también cuando con la posición, con la derivada espacial. Sí, claro. Pero entonces te quedaría representado en K, ¿no? Sería I veces K por G de K, Sí, señor. ¿correcto? Vale. Sí, señor, sí. Entonces lo que sigue es una generalización de esto. Entonces, como lo hemos visto, pues si yo integro por partes n veces, entonces pues voy a tener que esa derivada de orden enésimo equivale a sacar una constante que es i omega elevado a la n, donde n es el número de veces que estoy haciendo la derivada. Una propiedad, Hola, profe. sí, dígame. Profe, qué pena, es que no me quedó claro por qué en la integral por partes, Sí, la primera se va a cero. porque ya dijimos que g de t es una función de cuadrado integrable. Y una función de cuadrado integrable es tal que cuando tomas el límite en menos infinito, la función vale cero. O sea, Listo, es la g de t la que te está haciendo. es la G, sí, señor. Vale, profe, ¿Ok? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, decía que otra definición importante es la de la integral de convolución. En física, la integral de convolución es muy utilizada, en óptica, por ejemplo, y tiene que ver con el cálculo de solapamiento entre dos funciones. Si yo quiero saber cuál es el overlapping, es decir, cuánto se solapa el área de una función determinada por una función sobre el área determinada por otra función, pues lo que calculo es una integral de convolución. La integral de convolución está definida de la siguiente manera. Vamos a representar la convolución con este asterisco, entonces lo que tengo es f de t convolucionado con g de t es igual a 1 sobre raíz de 2pi integral de menos infinito a infinito de la función f evaluada en tau por la función g evaluada en t menos tau integrado en tau. Esta definición es la definición de la convolución y es precisamente lo que acabamos de decir. Es decir, nos da idea de cuál es el área común que comparten las dos funciones que tenemos definidas allí. Entonces, esta definición de la convolución va a ser muy útil porque tiene una propiedad frente a la transformada de Fourier muy interesante, que ya la vamos a probar. Y es lo siguiente, es que si yo tomo la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones, el resultado es el producto simple de las dos transformadas de Fourier. Es decir, la transformada de Fourier de un producto convolucionado de dos funciones corresponde a la transformada de Fourier de la primera función multiplicado por la transformada de Fourier de la segunda función. Vamos a ver esto por qué es así. Entonces, voy a tomar la transformada de Fourier del producto convolucionado. Entonces, me queda así, 1 sobre raíz de 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de la convolución de f de t con g de t por e a la menos i omega t de t. Pero entonces, como aquí tengo una convolución, voy a meter la definición que tiene la convolución. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2pi por la integral de menos infinito a infinito. Y aquí voy a usar la definición de la convolución, que es 1 sobre raíz de 2pi por f de tau, g de t menos tau, por e a la menos i omega t, que era lo que tenía aquí, integrado en tau, integrado en t. Y entonces ahora, para poder hacer esa integral, voy a inicialmente hacer un cambio de variable. Voy a considerar primero la integral en tau. Entonces voy a voy a integrar en t. Entonces voy a decir que u lo voy a definir como t menos tau, es decir, esta variable que tengo acá, la voy a llamar u. Y ahora entonces
tau será una constante antes de hacer la integral en tau. Entonces, el diferencial de u va a ser igual al diferencial de t. Y entonces, escrito eso en esas variables, me va a quedar como 1 sobre raíz de 2pi por f de tau por la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre raíz de 2pi, entrado este 1 sobre raíz de 2pi, g de u con el cambio de variable que hice, y ahora como t lo voy a expresar en términos de u y de tau, pues me queda u más tau, que es lo que aparece aquí, y entonces ya la integral no está en t, sino en u y en tau. Entonces, dense cuenta que esta integral que tengo acá, le puedo sacar el factor que no depende de u, que es e a la menos i omega tau, fuera de la integral, y entonces tengo que esto me dio la transformada de Fourier de la función g de u, que es g mayúscula de omega, y lo que me queda es f de tau por e a la menos i omega tau, que sale de acá, por el diferencial de tau. Como esta función no depende de tau, la saco de la integral y lo que me queda es la transformada de Fourier de la función f de tau, que está integrada en tau. Entonces lo que tengo es el producto de f de omega por g de omega. Entonces acabo de demostrar que la transformada de Fourier de un producto convolucionado es igual al producto de las transformadas de Fourier por separado. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? Profe, la definición de convolución que nos acaba de entregar es exactamente la misma en diferenciales ordinarias, porque es que en ecuaciones diferenciales uno solo ve la integral de 0 a t. ¿Cómo, perdón? No te escuché. Es que en ecuaciones diferenciales ordinarias uno ve que uno ve una definición semejante, pero no tiene la constante 1 sobre raíz de 2pi, la integral solo va de 0. Tú mismo lo estás diciendo, es una constante. O sea, digamos No, y también el dominio de la integral, que va solo de 0 a t. No, aquí la integral de convolución general que se define en el caso de la transformada de Fourier es esta que estamos diciendo. Que no es exactamente la misma de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sí. Listo. Ok. Gracias. Sí. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más adicional acá? Profe, una pregunta. Sí. Físicamente, ¿qué es una convolución? Acabé de decirlo, ¿no? Ni siquiera lo repito. Es el overlapping, el solapamiento entre dos áreas de dos curvas. Entonces, físicamente quiere decir eso, que tú tienes una función física que está representada por una función matemática y tú quieres saber qué tanta área de la primera función se solapa, se monta sobre la segunda área de la segunda función. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, Vale, eso es muy útil en óptica, por ejemplo, porque tú sabes que allá tienes campos que producen interferencia, ¿cierto? Si yo tengo un campo eléctrico, por ejemplo, producido por una rejilla de difracción y tengo que de otro punto de la rejilla llega otro campo a esa pantalla, entonces a ti te interesa saber qué tanto se solapan los dos campos, qué tanto se superponen los dos campos para producir interferencia. Y eso es lo que está involucrado aquí en la definición de una integral de convolución. Ok, profe, muchas gracias. Vale, con todo gusto. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna definición más? Hola, profe. Sí, hola, dime. Profe, lo que pasa es que no me queda muy claro lo de la convolución. O sea, cuando dice overlapping o solapamiento, ¿se refiere como a la suma de, digamos, de esas dos áreas? Luis, acabamos de decirlo, ¿cierto? Si tú coges un área, cualquiera del cálculo, ¿cierto? Y tú quieres saber sobre otra curva que esté definida en el mismo dominio, siempre tú te podrás hacer la pregunta de cuánta es el área común que hay por debajo de las dos curvas. Común.
Eso es el overlapping o solapamiento. ¿Cuál es el área común que comparten por debajo las dos curvas? Entonces, por ejemplo, si yo cojo una función trigonométrica seno y tengo un coseno desplazado, ¿cierto? Algún ángulo. Yo me puedo preguntar, bueno, de las dos curvas, ¿cuál es la fracción de área común que comparten las dos curvas, no? Y ese es el solapamiento. Entiendo. Por ejemplo, si usted tiene la función trigonométrica seno en el primer cuadrante, ¿cierto? En el primer cuadrante, en el primero y segundo cuadrante, usted sabe que es una función que primero crece y luego decrece, ¿cierto? Y si usted tiene, por ejemplo, la función coseno en ese mismo dominio, pues sabe que ella empieza decreciendo y luego sigue decreciendo, ¿cierto? Entonces usted se puede hacer la pregunta, bueno, en esas dos curvas, ¿cuál es el solapamiento de las áreas? Es decir, ¿cuáles son las áreas comunes que están sobre la parte inferior de las dos curvas? Y ese es el famoso solapamiento o overlapping. ¿Vale? Perfecto, vale, profe, muchas gracias. Entendido. ¿Alguna pregunta más? Más preguntas, por favor, pregunten. Estas cosas que estamos haciendo acá son del cálculo normal. Simplemente hemos hecho cambios de variables y hemos tratado de reescribir las cosas para probar las propiedades que tenemos propuestas. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Por favor. ¿No hay más preguntas? Ok, bien. Recuerden que todas estas cosas es muy importante que ustedes las reflexionen, que ya en el momento en que tomen las notas y revisen otra vez este video, pues miren exactamente los conceptos y revisen si todo lo que estamos diciendo lo comprenden, y si no, hagan todas las preguntas que quieran, que para eso estamos, para resolverlas. Bien. Un teorema muy interesante también es el conocido teorema de Parseval. El teorema de Parseval nos dice que tanto la representación de la función f en la variable x como la representación de la función en el espacio de la escala llamadas f mayúsculas tienen la característica de que el módulo cuadrado de esa función en cada representación integrado a menos infinito a infinito vale igual, tiene el mismo valor. Es decir, hay una invarianza de esa sumatoria de módulo de la función en ambas representaciones. Y eso es muy importante. Es una preservación de métrica que tengo del espacio original de las variables x al espacio de las variables conjugadas k. Entonces, para probar esto, yo voy a hacer inicialmente una integral, la voy a hacer de forma general, y luego particularizamos para el caso que nos interesa. Entonces, voy a considerar primero hacer esta integral, la integral de menos infinito a infinito, de la transformada de Fourier de la función f, compleja conjugada, por supuesto depende de la variable k, multiplicada por otra función transformada de g mayúscula que depende de k, integrado en k. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarles a ellas la definición de la transformada inversa de Fourier, y entonces evidentemente cuando hago ese proceso, es decir, cuando voy del espacio f de k y utilizo la integración en las variables x, estoy utilizando la definición de la transformada usual, ¿cierto? Y la idea es apoyarme no en la transformada inversa, sino en la transformada normal, para mirar cómo en la representación de esas funciones
en el espacio original de las X. Entonces yo sé que si voy a hacer la transformada para la función f mayúscula, pues esa está relacionada con la transformada de f, y la transformada de g mayúscula está relacionada con la transformada de g. No podemos olvidar que aquí hay un complejo conjugado y eso nos va a producir un signo positivo en la dependencia de K, que está relacionada con X, y en la dependencia de X', pues sí voy a tener el signo normal de la transformada, que es un menos. Si me doy cuenta, esa integral en K nos va a producir que si la hago de primeras, dense cuenta que lo único que depende aquí de K es la exponencial por el diferencial de K. Si yo integro en K, entonces lo que tengo es la delta de Dirac de X menos X'. Y entonces esto me va a ser muy fácil resolver esta integral, porque esta integral sería precisamente evaluar X en X' o X' en X. Y entonces, pues me va a dar que este producto, es decir, el producto de las dos transformadas integradas en K, es igual al producto de la función f minúscula conjugada en X y G normalita en X integrada en X. Esto que acabamos de probar, dense cuenta que aquí apareció un 2pi, que es la condición de ortonormalidad con la delta, y me aparecía por cada una de las transformadas un 1 sobre raíz de 2pi, que finalmente es un 2pi en el denominador. Este 2pi yo lo puedo cancelar con este 2pi. Y finalmente lo que tengo es que la integral de menos infinito a infinito de las transformadas de Fourier f conjugada con g integrado en K es lo mismo que la integral de menos infinito a infinito de f estrella en X por g de X. Dense cuenta que si yo escribo a G como la función f, entonces voy a tener que la transformada de f por la transformada de f complejo conjugado es precisamente el módulo cuadrado de f, y a este lado pues tengo que f minúscula complejo conjugado multiplicado por f me va a dar el módulo de f cuadrado. Es decir, tomé g como f de x y entonces he probado que esa métrica tanto en el espacio de la posición como en el espacio de las K's vale lo mismo. A ese teorema lo vamos a llamar el teorema de Parseval. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Escucho. Profesor, buenas ¿Sí? tardes. ¿Con quién hablo? Samuel. Con Samuel. Samuel Sí. Cortés. Profe, qué pena, una preguntita tal vez un poquito irrelevante, pero este teorema como tal nos está queriendo decir que toda función que admite transformada de Fourier tiene una conservación métrica con respecto al espacio de la variable y el espacio de la variable conjugada. Así es, correcto. Esa es la mejor manera de decirlo. Es decir, que si tú calculas el área del módulo cuadrado de la función, tanto en el espacio real, en el espacio de las X, como en el espacio de las K, el resultado es el mismo. Hay una preservación del área para ambas representaciones de la función. Ok. Muchísimas gracias, profe. Con todo gusto. ¿Qué más? Profe, Dígame. ¿para qué podría servirnos este teorema? Pues este teorema te garantiza varias cosas. Una de ellas es que si tú tienes una propiedad de convergencia en el espacio real, y donde sabes cuál es el valor de la integral, no necesitas calcularlo en el espacio opuesto. O sea, se vuelve útil en la medida de que si tú lo puedes calcular de manera muy fácil en uno de los dos espacios, sabes que en el espacio opuesto, en el espacio conjugado, se cumple igual. ¿Correcto? Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí, dígame. a la función de la transformada de Fourier de la función de onda,
¿A eso se le da alguna interpretación? A la transformada de Fourier de la función de onda. Cuando tú tienes la representación de la función de onda en el espacio de la posición, siempre tú puedes obtener otra función de onda en el espacio de los momentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno está resolviendo la ecuación de Schrödinger, uno normalmente le dan el problema de resolver la ecuación de Schrödinger en el espacio, digamos, de la posición, ¿cierto? Entonces ahí tiene una ecuación diferencial que depende de un operador diferencial de segundo orden, que es una derivada de segundo orden en la posición. Si usted quiere, se puede hacer la pregunta, ¿y cómo se ve la ecuación de Schrödinger en el espacio de los momentos y no en el espacio de la posición? Entonces le tomo una transformada de Fourier a la ecuación de Schrödinger y entonces obtiene la transformación correspondiente, es decir, obtiene la representación de la función de onda en el espacio de los momentos. Quiere decir que tu variable ya no es la posición, sino el momento. ¿Correcto? Alejandro, ¿bien? Claro, todo bien, profe. Vale. Hay que tener cuidado porque muchas veces, por ejemplo, en la ecuación de Schrödinger, hay situaciones donde es útil hacer esa transformación. Por ejemplo, cuando uno tiene el problema de ondas de partícula libre, ahí conviene porque uno puede volver muy sencillo el problema de la ecuación diferencial de segundo orden en una ecuación algebraica. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, potenciales que dependen de X, entonces ya no es muy útil porque uno transforma el operador diferencial, entonces pues eso le da una cosa algebraica, pero la transformación de X lo lleva nuevamente a una representación diferencial, entonces en principio pues uno no está ganando mucho. Hay algunos problemas donde se gana mucho cuando tú transformas, hay otros donde no tanto, pero pues es una herramienta que uno siempre tiene disponible, ¿no? Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, no hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, voy a pasar al siguiente documento. Este era el documento que teníamos por terminar. Entonces, tenemos un documento nuevo que vamos a comenzar el día de hoy. Entonces, me confirman, por favor, si ese documento lo ven. Déjenme, yo lo abro. Por aquí lo tenemos. ¿Están viendo el documento nuevo? Por favor, me confirman. Sí, profe, aquí estamos viendo. Ok, perfecto. Sí. Entonces, vamos a ver ahora sí todo esto que hemos dicho, qué utilidades tiene. Y entonces vamos a pensar en los problemas que hemos venido trabajando. Entonces, yo tengo, en general, cuando pienso en los problemas de ecuaciones diferenciales parciales que hemos tratado, yo tengo una función u que depende de x y de t, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la cuerda, por ejemplo, en el caso de difusión, nosotros hemos visto que nuestras funciones siempre las puedo escribir como una u de x y t. Entonces, aquí es muy importante que tengamos ya claras las ideas. Entonces, la primera cosa, tenemos dos variables, x y t. X es una variable de posición y t es una variable de tiempo, ¿vale? Entonces, yo voy a pensar el problema de transformada de Fourier en una dirección. Y la dirección que voy a usar es, ¿qué pasa si quiero describir mi problema en el espacio conjugado de la posición? Voy a describir el tiempo como la variable natural de mi sistema, pero voy a describir el problema en la posición
a través de su variable conjugada. Entonces, para eso, vamos a definir la transformada de Fourier, en ese caso, con la misma definición que tenemos, pero manteniendo presente que el tiempo no lo estamos transformando. Que estamos transformando nos estamos yendo al espacio conjugado de la posición. Y el espacio conjugado de la posición será el espacio de las K's. Entonces, si yo saco la transformada de Fourier de la función u de xt, t se comportará como una constante frente a esa transformada, y entonces la transformada de Fourier la voy a simbolizar de una manera compacta, en algunos casos como u gorrito, y voy a ponerle como variables a ese u gorrito ya no x y t, sino k y t, diciendo que a través de la transformada de Fourier me pasé a las variables k y t. ¿Y cómo va a estar definida esa transformada? Pues como siempre, 1 sobre raíz de 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de u de xt por e a la menos i kx de x. Dense cuenta que aquí está la variable conjugada de x, que es k. Y en la transformada no aparece t más allá de la dependencia que tiene en la función u. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? Fíjense bien los detalles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Parece que hay una pregunta en el chat. Un momento. Dime, Eric. No, perdón. No, profe. ¿No? No. Ok. Bueno. Entonces, algo que es importante es que esta definición la voy a hacer precisamente en el caso en donde u de xt va de menos infinito a infinito, está definido para la variable x de menos infinito a infinito, y la evolución temporal es para un tiempo mayor que 0. Entonces, vamos a hacer la demostración muy rápida de unas propiedades que son las que se van a convertir en un caballito de batalla. Entonces, primera propiedad. Si yo le tomo la transformada de Fourier a la derivada parcial de la función u, que en general dependa de x y t con respecto al tiempo, y que me da una función que depende de k, eso va a ser lo mismo que hacer una derivada total. Ojo, una derivada total de la función transformada u de kt. Esa es nuestra primera propiedad. La transformada de Fourier de la derivada parcial de una función u de xt, que en general dependa de k, corresponderá a la derivada total de la transformada de Fourier de la función u, que ahora dependerá de k y t. Puedo generalizar eso. Si yo quiero sacar la transformada de Fourier de la derivada de orden n de u de xt, que es una función de k, pues ya no será la derivada de primer orden, sino la derivada enésima de la función transformada que depende de k y t. De la misma manera, puedo hacer la transformada de Fourier de la derivada parcial, ya no con respecto a t, sino con respecto a x, de u de xt en k, y eso corresponderá a i k u gorro de kt, y si quiero generalizarlo, pues la derivada enésima con respecto a x de u de xt, que depende de k, será ik a la n por la transformada de Fourier de u kt. Una pregunta, ¿quién me la quiere responder? ¿Por qué si hago la transformada sobre derivadas temporales, el resultado me da derivadas totales, y si la hago sobre derivadas parciales en la posición, el resultado me da algebraico?
Porque K es la variable conjugada de X. Exactamente, es decir, el rol que juega X es distinto al rol que juega T, ¿correcto? Es decir, estas cuatro propiedades escritas de esta manera me están diciendo que yo estoy haciendo la transformada de Fourier sobre una variable y por eso el rol, cuando derivo con respecto a la variable de la transformación o con respecto a la otra variable, es diferente. ¿Ok? Más preguntas de esta parte. Profe, yo tengo dígame. una pequeña duda. ¿Yo puedo tener alguna independencia implícita de K con respecto a T? ¿O son variables completamente independientes? Son completamente independientes, corresponden a dos espacios disjuntos. Vale, vale. Gracias. Uno puede demostrar que el principio de incertidumbre es una consecuencia de la transformada de Fourier. Oigan eso. El principio de incertidumbre en mecánica cuántica, delta X por delta P diferente de cero, es una consecuencia de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lleva inmersa internamente el principio de incertidumbre. Es decir, si uno determina con suficiente posición la posición, con suficiente precisión la posición, indetermina completamente el momento y viceversa. Uno puede demostrar eso a través de la transformada de Fourier, es decir, que hay una relación entre las dos variables del espacio original y el espacio conjugado de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que estas cuatro propiedades que hemos mencionado acá van a ser fundamentales porque nuestras ecuaciones diferenciales, las de nuestro interés, pues están escritas en estos operadores, actuando sobre la función U. Entonces, si esto que tenemos aquí es cierto, pues hemos logrado ya viabilizar y poner de una manera mucho más sencilla nuestro problema, porque logramos transformar un problema de ecuaciones diferenciales parciales en ecuaciones diferenciales totales y en problemas algebraicos. O sea, los problemas a los que llego del lado derecho son muchísimo más sencillos de resolver que los problemas que tengo al lado izquierdo. Entonces, voy a demostrar muy rápidamente las dos primeras igualdades. La 3 y la 4 ya las probamos, ya demostramos que a través de una integración por partes yo puedo obtener este resultado, fue lo que demostramos en las propiedades del capítulo anterior, no lo voy a volver a hacer, pero sí quiero que miremos estas dos de acá, que son muy sencillas. Cuando yo hago la transformada de Fourier de la derivada temporal de U, fíjense lo que tengo acá, me queda de esta manera, es meter esto al interior de la derivada, de la transformada. Y recordemos una cosa, como esta expresión no depende de t, más allá de la dependencia que tiene u, yo puedo sacar de la integral el diferencial de tiempo, pero la derivada, el operador de derivada parcial con respecto al tiempo, como una derivada total. Las derivadas totales fuera de la integral tienen el sentido de que esto que tiene adentro, el problema, como no depende de t, sino en esta función, obviamente aquí es una derivada parcial porque lo que tengo dentro de la integral es una función que en general depende de x y de t. Si yo lo saco de la integral, entonces esa integral va a integrar sobre x y la única dependencia que tendría es la dependencia de t y por lo tanto esa derivada se convertiría en una derivada total. Por lo tanto, hemos mostrado que la transformada de Fourier de la derivada parcial de una función que depende del tiempo se convierte en la derivada total de la transformada de Fourier usual.
De la misma manera, pues puedo hacer ese proceso muchas veces y demostrar que este operador diferencial que sale, pues es la derivada total actuando n veces sobre la transformada de U. Bueno, ya les había mencionado que esto lo hicimos en el capítulo anterior, la prueba de que sale I veces K o IK a la N, no lo voy a volver a hacer. Y entonces vamos a empezar a disfrutar desde ya todo ese lenguaje que hemos aprendido. Todo eso que dijimos hasta ahora es que a uno le den un diccionario de traducción, es que le den a uno unas herramientas de lenguaje. Y esas herramientas las vamos a empezar a usar ya para darnos cuenta del poder que tiene esto. Entonces, les pido el favor de que se concentren mucho en este ejemplo. Vamos a resolver nuevamente ahora nuestro problema de la cuerda, pero ya nuestra cuerda no va desde 0 hasta L, sino de menos infinito a infinito. Es una cuerda muy larga. Y el tiempo va a evolucionar en los reales positivos. Y el 0, entonces va a ser t mayor que 0. Y entonces tenemos las condiciones complementarias. Como lo habíamos dicho, cuando los límites son en infinito, la cuerda solamente requiere de condiciones iniciales, entonces tenemos el problema de la ecuación de onda de una cuerda con condiciones complementarias. Aquí las tenemos las dos condiciones complementarias, que son condiciones iniciales. Entonces, vamos a utilizar, como este es un problema definido entre menos infinito e infinito para X, voy a utilizar la transformada de Fourier y me voy a pasar al espacio de las K's. Entonces, vamos a hacerlo. Síganme, por favor. Entonces, tomo la transformada de Fourier a este lado de la ecuación. Entonces, tengo la transformada de Fourier de la segunda derivada temporal parcial de U de xt, que va a ser ahora una función en K. Y del otro lado tengo c cuadrado por la transformada de Fourier de la segunda derivada con respecto a x de U de xt, que va a ser una función de K. Si utilizo las propiedades que acabo de demostrar, la segunda derivada temporal se convierte en la segunda derivada total de la transformada de Fourier de U de kt. Del otro lado tengo c cuadrado, la transformada de Fourier de la segunda derivada con respecto a la posición de U de xt es precisamente ik al cuadrado, porque es una segunda derivada, por la transformada de Fourier de U de kt. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como esto es ik al cuadrado, pues me da menos k cuadrado c cuadrado, y al pasarlo al otro lado, pues me queda la segunda derivada con respecto a t de la transformada de Fourier de U de kt más k cuadrado c cuadrado U transformado de kt igual a 0. Esta ecuación que acabamos de obtener, transformada, nos dice mucho. Nos dice que la evolución temporal va a ser una función armónica, como ya lo vamos a ver. Y de la misma manera que hice la transformación para la ecuación diferencial, ahora voy a hacer la transformación para las condiciones complementarias. Entonces voy a transformar a este lado y a este lado, entonces me queda la transformada de Fourier de U de x0, pues es la transformada de U evaluada en K0, y la transformada de f de x, pues es la f que voy a llamar gorrito, que ahora depende de K. De la misma manera, hago la transformada de la otra función, que es la derivada temporal de Ux evaluado en t igual a 0, y eso es igual a la transformada de Fourier de la función g de x, que la puedo escribir ya no como derivada parcial, sino como derivada total de U de x0, y va a ser igual a g gorro de K. Dense cuenta de una cosa que no quiero que pierdan de vista. F de x y g de x están dadas en el problema. O sea que como son funciones que se conocen, la transformada de Fourier, que es el resultado de la integral, lo conozco. O sea, esta cantidad la conozco y esta cantidad la conozco. Aquí lo que sigue siendo desconocido y que tengo que hallar son las U gorro, ¿no? Entonces, me pasé, dense cuenta, me pasé
de un problema donde tenía derivadas parciales a un problema de derivadas totales y donde el rol que tengo de K es un rol algebraico. Entonces he disminuido la dificultad de mi problema, que originalmente era un problema de ecuaciones diferenciales parciales, y lo he convertido en un problema de ecuaciones diferenciales totales con dos condiciones complementarias. Ese es el problema típico que uno resuelve en ecuaciones diferenciales ordinarias y que pues lo vamos a resolver muy rápidamente acá. Entonces, hemos hecho ya todo lo que tiene que ver con la transformada de Fourier. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, Yo, dígame. profe. Sí, dígame. Dale. Ok. En el Bien, tercero no sería la transformada U respecto a K, 0. Tienes toda la razón. Es U gorro, ¿no? Es U gorrito. No, lo escribí igual que aquí. Es U gorrito de K0. ¿Sí? Es esta misma que tengo aquí. La derivada de U gorrito K0. ¿Qué es G de K? Sí, escribí la misma variable y no es. Es U gorrito de K0. Correcto. Sí, ¿en la otra pregunta? Sí, profe, esta teoría pues, es extensible a otras variables, ¿cierto? A más variables. Claro, por cada variable que tengas, desde que tengas identificado su espacio conjugado, puedes hacerla transformada. Y cuando paso el problema de ecuaciones diferenciales parciales a ecuaciones diferenciales ordinarias, como queda? ¿Cómo dices? Queda como una ecuación diferencial ordinaria. Aquí Cuando está, paso, esta ecuación, digamos, un problema esta ecuación es una multivariable ecuación de diferencial ordinaria. Sí, pero cuando lo tengo en ecuaciones diferenciales parciales y lo quiero pasar a una ecuación diferencial ordinaria y el problema es de varias variables, de más de 2, ¿cómo me quedan las ecuaciones diferenciales ordinarias? O sea, ¿tengo pares de Te quedan ecuaciones o cómo es ecuaciones eso? diferenciales en términos de diferenciales ordinarios en la variable que estés haciendo la transformación. O sea, para poder hacer eso que acabas de decir, tienes que conocer cuál es la representación en el espacio recíproco, en el espacio conjugado de esa variable. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ecuación de Laplace, ¿no? Y entonces esa ecuación de Laplace tiene comportamiento en X y en Y. Entonces, ¿qué es lo que uno usualmente pues, hace? Es pasarse al espacio conjugado de la variable kx, por ejemplo, y deja la otra parcial. O incluso puede hacer el tránsito hacia la otra también parcial en términos de operadores que se convierten en cantidades algebraicas. Es decir, fíjate que la ventaja que tienes aquí es que te queda el operador diferencial en el tiempo, que esa es una variable. Pero lo que pasa en las derivadas espaciales es que se convierte en una operación algebraica. Entonces, por ejemplo, si tengo más variables, sería segunda derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? De la U con respecto a kx, a ky, a kz, t, y entonces aparecería un kx cuadrado c cuadrado más un ky cuadrado c cuadrado más un kz cuadrado c cuadrado. ¿Me hago entender? O sea, fíjate que la ventaja de lo que hemos hecho es que siempre en la evolución temporal pues será muy útil expresar el tiempo como una derivada temporal total y lo que pasa en las derivadas espaciales expresarlo como cantidades algebraicas. Ahí es donde está la ganancia, ¿no? Con gusto. Sí, ya lo veo. Gracias. Otra pregunta. Dígame. Usted transformó esa ecuación de onda al espacio de momentos, pero fue porque por considerar las condiciones que le daban, o porque, por ejemplo, yo pensé, bueno, yo también podría llevarla al espacio de frecuencia, tratar de resolverla por allá, pero no quiero entender de pronto por qué usted cogió ese camino. Jesús, aquí hay un asunto claro que dijimos desde el principio. Cualquiera de las variables puede ser transformado a su espacio
conjugado. Entonces, si yo estoy en el espacio de posición, puedo hacer una transformación al espacio del momento. Si yo estoy en el espacio del tiempo, puedo hacer una transformación al espacio de la frecuencia. Eso lo puedo hacer siempre que tenga el problema convenientemente definido en sus límites. Este es un problema donde t evoluciona de 0 a infinito. En principio no tiene los límites de la transformada de Fourier. Entonces, X sí lo tiene, porque X va de menos infinito a infinito. ¿Vale? Esa es una primera cosa. Pero una segunda cosa es precisamente lo que acabó de preguntar el compañero, que es la parte más importante. Es decir, el tiempo tiene un comportamiento como variable unívoco. Entonces, si yo hago la transformada basado en la parte espacial, resolver la ecuación diferencial que me queda en el tiempo corresponderá a resolver una ecuación de segundo orden o de cualquier orden. Pero la parte espacial, que es la parte importante, quedará toda siendo algebraica. Entonces, si tú vas a resolver en X, en Y, en Z, pues tendrás K's asociados al X, al Y, al Z, pero serán ecuaciones que tienen ese componente algebraico. Entonces, fíjate que ayuda muchísimo a hacer la transformación solo en la parte espacial y dejar la parte temporal abierta. Si tú vas a hacer una transformación doble, que podrías pensar en hacerla, ¿cierto? En pasarte del espacio al momento y de la frecuencia a la posición, lo puedes hacer, pero el problema es que, digamos, la solución de ese problema algebraico a la hora de devolverte va a ser complicado. Mientras que si lo haces aquí, lo único que tienes que hacer es calcular una transformada inversa, que va a ser la transformada inversa de la posición. Ok, profe, gracias. Vale, con gusto. Hay situaciones, hay ecuaciones, por ejemplo, en donde conviene hacer la transformada doble y quedarse solo con una ecuación algebraica. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, estudio de polos en variable compleja, que es una alternativa, ¿cierto? Yo podría pasarme al espacio de la frecuencia aquí y entonces estudiar los polos que tiene esa ecuación y con eso saber dónde están las resonancias del problema. Pero para eso pues requieres usar cosas de la variable compleja, que entre otras cosas pues no es el objeto a este nivel. Bien, entonces lo que acabamos de decir, sí, dígame. Yo tengo una pregunta. Sí, claro, con gusto, dime. Quisiera saber si tiene presente uno o dos casos de cuerdas reales que satisfagan ese modelo, o sea, que se puedan considerar con extremos en más o menos infinito y que esa es la ecuación diferencial que satisfacen los diferenciales. No tengo uno, tengo cientos de ejercicios de esos. Mira el Tikhonov. En el Tikhonov, si tú ves, por ejemplo, los ejercicios que se hacen de el método de D'Alembert para resolver ecuaciones diferenciales en cuerdas, hay muchísimas cuerdas reales hechas con este modelo que estamos presentando. Es muy común cuando uno tiene una cuerda extremadamente larga, suponte que tú haces una oscilación en un cable de estos que conduce corriente eléctrica. Cuando tienes una onda, por ejemplo, en un cable de esos, metes un pulso y lo pones a viajar en la cuerda, eso es precisamente este problema que estamos resolviendo. Eso es una cuerda real que satisface este modelo porque la longitud es muchísimo más larga que el radio de la cuerda oscila en pequeñas oscilaciones, es decir, sigue todos los preámbulos que le hemos hecho a la ecuación diferencial de onda en una cuerda. Entonces, este es un problema más común de lo que uno cree, tener una cuerda infinita. Vale, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, dígame. una duda. Sí. Digamos, si consideramos, pues, porque la transformada de Laplace está definida entre 0 e infinito, consideremos la cuerda de 0 a infinito. ¿Podríamos haber utilizado la transformada, pues, No, desarrollando todo lo de las derivadas parciales? lo que pasa es que la transformada de Laplace, acuérdate que tiene unas propiedades de transformación distintas a las de Fourier.
Entonces es muy probable que la ecuación que te sale no te vaya a funcionar, ¿cierto? O sea, acuérdate que la transformada de Laplace sirve solamente en determinados casos. O sea, no siempre tú puedes encontrar la transformada de Laplace de las funciones que están involucradas, ¿vale? Entonces, digamos que la utilización de una transformada, me imagino que ustedes en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias vieron la transformada de Laplace y entonces ahí les mostraron que si uno puede encontrar la transformada del producto de la función por el operador diferencial o cosas de esas, entonces puede utilizar la transformada para resolverla y despejar de ahí el valor de la transformada y luego tomar la transformada inversa. Es decir, siempre que uno hace una transformada, sea la de Laplace, sea la de Fourier, uno tiene que mirar si la función que está sacando tiene ese tipo de transformada. Ahora, eso es si uno está buscando una transformada analítica, ¿cierto? Obviamente todo, tanto la transformada de Laplace como la transformada de Fourier, tienen las versiones numéricas, ¿no? Entonces uno puede hacer solución de cualquiera de estas ecuaciones utilizando la transformada numérica. Entonces en ese caso pues siempre podrá encontrar el valor de la transformada. Digamos que la dificultad técnica de utilizar una transformada es primero que efectivamente cumpla con las condiciones del problema y segundo que en efecto pues si uno lo que busca es un comportamiento analítico, pues que ese comportamiento lo pueda encontrar de una manera sencilla. Bueno, muy bien, sigo. Entonces, el problema que teníamos de la ecuación de onda en una cuerda infinita con condiciones complementarias, yo lo voy a reescribir de la siguiente manera. Dense cuenta que esto es una ecuación de oscilador armónico, entonces la ecuación de oscilador armónico la voy a escribir así. La solución a esa ecuación es U de kt es igual a una constante que la voy a llamar A, que en general depende de K, por coseno de CKT más otra constante que la voy a llamar BK por el seno de CKT. ¿Eso de dónde salió? Pues de la solución que tiene esta ecuación. Sabemos que la frecuencia es Kc, entonces las soluciones son seno y coseno de el argumento CKT. Y entonces vamos a considerar una superposición de esas dos funciones con coeficientes que tengo que determinar. ¿Y de dónde van a salir esos coeficientes? Pues esos coeficientes van a salir precisamente de nuestras condiciones complementarias. La primera condición complementaria es esta, entonces queda U gorro de K0, es evaluar en T0 esta solución, entonces cuando T es igual a 0, el seno destruye esta componente y me queda solamente AK, o sea que AK va a ser U gorro en K0, que es F gorro de K, que estaba dado al principio. Y aquí está Jesús correctamente escrito. La segunda condición complementaria es la derivada con respecto a T de U gorro de K0. Si yo derivo esto con respecto a T y lo evalúo en T igual 0, pues aquí me aparecería un coseno y ese término sería Kc por B, que sería igual a la segunda condición complementaria que es G gorro de K. Entonces, de esa manera he encontrado quién es AK y he encontrado quién es BK, y entonces eso quiere decir que con ese AK y con ese BK voy a escribir la función transformada de U de KT, que es F gorro de K coseno de CKT más G gorro de K sobre KC por el seno de CKT. Como ya tengo esta, que es la solución a mi problema, ya solucioné mi problema, ya tengo encontrada la función que me satisface el problema. La única cosa es que está escrito en el espacio de las K's. Entonces, para encontrar la solución al problema original, como esta es la transformada de Fourier en el espacio de las K's, voy a devolverme al espacio original, que es el espacio de las X. Entonces, tomo una transformada inversa, que es multiplicar esa función por e a la i kt, integrar en k y multiplicar por la constante de normalización 1 sobre raíz de 2.
Fíjense que esta solución es la solución al problema que yo estaba buscando desde el principio, que es encontrar U de xt. Entonces, esta es la solución para oscilaciones de onda en una cuerda cuyos extremos se encuentran en infinito y está dado a través de la transformada de Fourier. Dense cuenta que aquí quedó toda la información de las condiciones iniciales, tal como ocurría en el caso de las series. ¿Quiénes determinaban los coeficientes en la serie? Pues las condiciones complementarias. Y precisamente las condiciones iniciales determinaban los coeficientes con los que evolucionaba la parte temporal, y digamos que a través de eso teníamos que la expansión en exponenciales pues nos brinda la descripción correcta de cómo ese problema evoluciona. Ojo que aquí es X. Eric, corrígeme por favor aquí. Aquí es E a la I K X. No puede ser KT porque la variable del espacio recíproco de K es X. ¿Ok? Bien. Continúo. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un problema de difusión en una varilla infinitamente larga? Entonces hago lo mismo. Tengo una ecuación diferencial parcial de difusión. Tengo una condición complementaria. Tengo que la variable x está definida entre menos infinito e infinito y el tiempo es mayor que 0. Entonces hago lo mismo, tomo la transformada de Fourier a ambos lados, entonces tengo que la derivada parcial se convierte en una derivada total, aquí me queda c cuadrado, la transformada de Fourier de la segunda derivada de u con respecto a x es ik al cuadrado por u gorro de kt, y tomo la transformada de Fourier de la condición complementaria. Y entonces aquí hago lo mismo, resuelvo la ecuación diferencial total que tengo, que es una ecuación diferencial muy sencilla, cuya solución es una exponencial, y la solución a esa exponencial va multiplicada por una constante de integración, que la voy a llamar A de K, y ahora evalúo la condición inicial que está dada como condición complementaria, es decir, cuando t es igual a 0, la transformada me da el valor de AK, porque este exponencial vale 1, y eso va a ser precisamente la función f gorro de k. Quiere decir entonces que la solución a mi problema es la función u de kt, que es una constante que fue dada por la función original, o sea, la transformada de la función f de x, por e a la menos k cuadrado c cuadrado t. Si hago la transformada de Fourier inversa, como lo hicimos en el caso anterior, entonces obtengo la función u en el espacio de las x, y esta es la solución general al problema de difusión cuando está definido en límites infinitos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta adicional? Profe. Sí, dígame. Si en la cuerda eran pulsos, igual, acá que son. es un pulso que viaja. Lo que pasa es que no es una onda estacionaria, como ya lo había dicho. En una cuerda de límites infinitos, el pulso queda viajando permanentemente, y entonces la solución ahí ya no es una onda no es una onda estacionaria, que es el producto de un envolvente espacial por una oscilatoria trigonométrica, sino que es una función que se puede expresar de la forma x más menos bt, con argumento x más menos bt, y a esas funciones en esos argumentos se les conoce como ondas viajeras. Es decir, el pulsito queda viajando indefinidamente en una dirección, pero no se refleja, no rebota, entonces no se genera una onda estacionaria. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? ¿Profe? Sí. Profe, sí. Disculpe, ¿podría por favor aclararme por qué es que escribimos derivada total con respecto al tiempo y no la parcial? Ya lo probamos aquí.
probamos que la transformada de Fourier de la derivada parcial con respecto al tiempo de u es exactamente la derivada total de la transformada de Fourier. Eso lo probamos acá, ¿no? Eso fue lo que probamos aquí. Entonces, precisamente, en el ejemplo que acabamos de resolver, lo que estamos haciendo es eso. Yo cogí la ecuación que tenía original, tomé la transformada de Fourier a ambos lados, y al tomar la transformada de Fourier de la derivada parcial, pues escribo la derivada total. Por eso digo aquí, al transformar las igualdades dadas, ¿no? Al sacar la transformada de Fourier a ambos lados. Que fue lo que hice con todo detalle aquí, ¿no? Tomo la transformada aquí y aquí, y entonces la transformada en la segunda derivada parcial con respecto al tiempo, pues es la segunda derivada total con respecto al tiempo de la función transformada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Profe, cuando aplicamos en la ecuación de onda la transformada, tenemos el dominio de x de menos infinito, infinito. Y eso me hace preguntar, si en vez de hacerlo respecto de que le hiciéramos respecto al tiempo, da la posibilidad de que pudiéramos, como por decirlo así, proyectar qué fue lo que pasó antes. ¿Y es eso posible? O sea, ¿hay un caso en el que sea viable la transformada de Laplace para ver secuencias anteriores de algún fenómeno físico? Bueno, la primera cosa no es Laplace, es Fourier, ¿cierto? Digo, sí. Es la formada de Fourier, que es una cosa muy distinta a Laplace. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje ahí porque estamos en un terreno diferente, ¿cierto? Ahora, lo acabo de decir y lo voy a repetir. Usted puede transformar en el tiempo, no hay ningún problema. O sea, usted puede definir que va a ser la transformada en el tiempo y que va a ser la transformada en la posición. ¿Qué va a pasar? Que eso le va a llevar a una ecuación de tipo algebraico. Pero entonces, para poder analizar eso, necesitas pensar en lo que en variable compleja se llaman polos de la ecuación, que es lo que te va a dar relaciones de causalidad, por ejemplo, que están relacionadas con la parte temporal. Pero como te digo, en este escenario, digamos, es útil apoyarnos en la transformada de Fourier solo espacial y dejarla temporal, porque siempre que yo pueda pararme en una ecuación diferencial temporal total, esa la sé resolver muy fácil. Esa es la ventaja. Que para eso vimos un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Gracias. Ok. Vale. Entonces, en lo que sigue, quiero dejarles unos ejercicios. Van a tener allí unas ecuaciones diferenciales parciales para cuerdas o para difusión con unas funciones dadas ya particulares, y entonces quiero que resuelvan el problema hasta el final. ¿Ok? Ahí les estoy dejando 6 ejercicios para que los piensen y los resuelvan a través de lo que hemos discutido el día de hoy. Bien. Queda un temita de este capítulo que lo abordaré a principio de la clase entrante, que es muy interesante, que es cómo se construyen bases ortogonales para el caso de los polinomios que no son una base ortogonal. Y a través de eso, pues vamos a ilustrar el proceso de Gram-Schmidt. Ese será el último tema de este capítulo, y en la próxima clase arrancaremos con la teoría fundamental de este curso, es decir, con la teoría más importante de este curso. Todo lo que se hace en este curso ronda a través de esa teoría, y entonces es muy importante, pero muy importante que no nos lo perdamos, que estemos muy atentas a la discusión que se viene, porque es la teoría de Sturm-Liouville. La teoría de Sturm-Liouville es la teoría que nos va a llevar a resolver con mucha facilidad, con mucha destreza, las distintas simetrías comunes, y vamos a reconocer muchas características que tienen los problemas en distintas simetrías a través de la teoría de Sturm-Liouville. Entonces no se lo pueden perder.
la parte de Sturm-Lubbock hace parte esencial de los objetivos de este curso. Es decir, una persona que salga de este curso sí o sí tiene que saber teoría de Sturm-Lubbock muy, muy, muy bien. Entonces, les pido de una manera muy especial que se entrenen bastante en las series de Fourier, en las transformadas de Fourier. Recordarles que Eric y yo estamos disponibles en todo momento para que ustedes hagan sus preguntas cuando estén repasando la teoría o repasando, haciendo los ejercicios, pues que nos consulten en el caso en que tengan inquietudes, pero hay que entrenarse mucho. Esta parte tienen que entrenarse mucho para que cuando lo necesiten usar a nivel de su profesión, pues lo puedan hacer de una manera muy precisa, muy responsable y que todos los problemas pues los puedan resolver bien. Bueno, yo les agradezco mucho la asistencia el día de hoy y entonces nos estamos viendo el día jueves para poder continuar con estos temas y escucharles y tener el agrado pues de volverlas a ver y volverlos a ver. Que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale, hasta luego. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, profe. Muy bien, muy buena noche.